Ya. Ya, bueno. Hoy, domingo, primer día de la semana. Día, supuestamente día 16 de Nisan. ¿Qué sucedía en la cultura hebrea? A los 14 días del mes de Nisan sacrificaban el cordero de la Pascua. Esto se lo ordenó Dios cuando estaban en Egipto, cuando Dios con mano poderosa los sacó de allí. Les dijo, esto es lo que van a hacer. Ustedes van a sacrificar un cordero y la sangre la van a untar sobre la puerta para que cuando el ángel de la muerte venga pasando, pueda identificar la casa que está untada con la sangre del cordero y pase de largo. Por eso se llama Pasha. Se llama Pasha en hebreo porque significa pasar de largo. El ángel pasó de largo, no mató a los hijos de los hebreos, llegó a Egipto y mató a todos los primogénitos de todo Egipto. Entonces, el cordero viene a ser el medio por el cual Dios perdona la vida de los primogénitos y Dios, con mano poderosa, saca al pueblo de Egipto. Dios le dijo al pueblo de Israel que tenían que conmemorar cada año, a los 14 días del mes de Nisan, la Pasha, donde mataban un cordero y comían hierbas amargas, celebraban el día que salieron de Egipto, pero ¿qué sucede? Ese cordero apuntaba a la persona de Cristo porque Jesús es el cordero pascual, es el cordero de la Pascua. Todos esos corderos sacrificados durante cientos de años, solamente apuntaban a la persona de Cristo, quien era el sacrificio único y por excelencia que estaba en la mente de Dios y que el Padre quería. Ya desde los Salmos David había dicho que Dios no quería más sacrificios de animales, porque Dios dijo, estoy hastiado de la sangre de los machos, de los toros cabríos, toda la tierra es mía, porque en la mente del Padre, desde antes de la fundación del mundo, solamente había un sacrificio, el sacrificio de su Hijo amado, el único que tiene el argumento, todo el peso, toda la potestad y la gloria para afectar el corazón del Padre en favor de la humanidad. Por lo tanto, a los 14 días, el mes de Nisan, se sacrificaba el cordero. ¿Qué sucede? El almanaque judío no es como el nuestro. Nosotros tenemos un almanaque basado en el sol. Él lo inventó Gregorio, es gregoriano. Y el almanaque de los judíos era lunar. Se basaba en los movimientos, en las fases de la luna. Por lo tanto, el día 14 del mes de Nisan no es un día específico cada año. Sin embargo, usualmente cae entre los meses de de marzo y abril. Por lo tanto, cada año puede estar separado por unos días de diferencia el 14 de Nisan. Cosa que nosotros intentamos calcular para que hoy domingo el mundo entero esté celebrando Easter. Ahora, Easter no es la Pascua judía. No tiene nada que ver. Los judíos, la noche de los días 14 del mes de Nisan, tomaban un cordero, lo sacrificaban, lo comían con hierbas amargas y luego continuaban una serie de festividades. El día 14 de Nisan se sacrificaba el cordero. El día 15, es decir, al otro día, comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. Y esa fiesta duraba por 7 días. Durante 7 días comían panes sin levadura para recordar que salieron de Egipto apresurados y no leudaban el pan. Ahora, el día 16 tenían otra festividad que era, presentaban la cosecha de la cebada. Continuaban la fiesta y 7 semanas después, o 49 días, venía la cosecha del trigo y caía con la festividad de Pentecostés. Es decir, que ahí tenemos 4 fiestas seguidas, que comenzaba con la Pascua. La Pascua el día 14. Los panes sin levadura el día 15. El día 16, la cosecha de la cebada, que se relaciona con la resurrección de Jesús. 7 semanas después, 7 por 7, 49, por eso se llama Penta, porque Penta es 50, Pentecostés. Era la fiesta de los primeros frutos, se celebraba la recogida del trigo, que se relaciona con aquellos que fueron salvos como primeros frutos del Evangelio cuando vino el Pentecostés. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué Jesús fue
bajado de la cruz con apuro. De hecho, ¿qué dijeron? Pártenle las rodillas para que se mueran más rápido, porque se sostenían todavía con las rodillas porque morían por asfixia. Sin embargo, Jesús no murió por asfixia, pero para que mueran más rápido, pártenle las rodillas porque viene el Shabbat, ¿verdad? Pero ese Shabbat no se está refiriendo al sábado porque Jesús no murió un viernes. Jesús murió probablemente un jueves o un miércoles. ¿Por qué? Porque Jesús había dicho que tenía que estar en el corazón de la tierra 3 días con 3 noches. Ahora, porque la gente no entiende la Biblia, porque no entiende la cultura hebrea, porque no entiende el almanaque hebreo. Lo que sucede es que los judíos contaban los días a partir de las 6 de la tarde, de las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del otro día. Jesús murió a las 3 de la tarde del día previo al Shabbat. Pero no el Shabbat el sábado, sino la festividad que comenzaba el día 15 de los panes sin levadura, y Lucas le llama un día de la gran fiesta porque se unía. Comenzaba el viernes los panes sin levadura y el sábado era Shabbat otra vez. Entonces eran 2 Shabbat. El viernes, primer día de los panes sin levadura, ¿están entendiendo, verdad? ¿Están entendiendo? Si no entienden, pregunten. Pero el sábado venía otro Shabbat judío. Por eso lo apresura a bajar de la cruz, porque por la ley judía ningún cuerpo podía estar colgando la cruz. Por eso les partían las rodillas para que murieran más rápido. Sin embargo, Jesús no podían partírsela porque era una profecía que no podían romper ningún hueso suyo. Pero cuando van cuando van a comprobar si está muerto, en vez de partirle la rodilla, lo atraviesan porque se dieron cuenta que ya estaba muerto. Porque ya estaba muerto porque había muerto de un infarto masivo de miocardio. Explotó el corazón de dolor y estaba muerto. Cuando lo atraviesan no están, solo están comprobando que está muerto porque no quieren, no es necesario partirle las rodillas porque ya murió. Ahora, cuando Jesús muere, al otro día comienza la fiesta de los panes sin levadura, que los judíos le llaman también Shabbat. Los judíos le llaman el día de la gran fiesta. Por eso no entienden. Ahora, Jesús había dicho que tenía que estar en el corazón de la tierra 3 días con 3 noches. Si los judíos contaban el día a partir de las 6 de la tarde, Jesús murió a las 3 de la tarde. ¿Cómo yo lo sé? Porque la Biblia lo dice. Dice que murió en la hora novena. ¿Qué significa la hora novena? Los judíos contaban las horas a partir de las 6 de la mañana. La noche era de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. El día era de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Quiere decir que cuando caía el sol a las 6 de la tarde comenzaban las vigilias. De 6 a 9 la primera vigilia. De 9 a 12 la segunda. De 12 a 3 la tercera. Y de 3 a 6 la cuarta y se acabó la noche. Comenzaba el día. Y comenzaba de la siguiente manera. La primera hora, 7 de la mañana. Hora novena, 3 de la tarde. Porque comenzaba a las 6 de la mañana. Si tú sacas la cuenta, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 y te murió a las 3 de la tarde. Expiró. ¿Qué sucede? 3 horas después ya era otro día para los judíos. Digamos que murió un jueves. ¿Verdad? A las 3. A las 6 de la tarde ya no era jueves para los judíos, era viernes. ¿Entienden dónde está el conflicto con nuestra cultura que llamamos Viernes Santo? No hay Viernes Santo, el Santo Jesús. Jesús no murió un viernes, murió un jueves. O probablemente haya muerto un miércoles. Porque ¿qué sucede? De jueves a las 3 de la tarde a viernes, vamos a contar, de jueves, viernes, sábado y domingo. De jueves a las 3 de la tarde a viernes un día. De viernes a sábado 2 días. Y de sábado a domingo otro día. Existe la posibilidad que en vez de eso haya muerto un miércoles. De miércoles a las 3 de la tarde. A sábado a las 3 de la tarde. Y 3 horas después comenzaba el primer día de la semana para los judíos. Entonces, o bien murió un miércoles. O bien murió un jueves. Pero no hay jamás... Si conforme a nuestra cultura Jesús murió un viernes, jamás hay 3 días, porque en la cultura judía, si Jesús murió un viernes, puedo ir borrando, ¿verdad? Si Jesús murió un viernes a las 3 de la tarde, miren lo que sucede. Inmediatamente, para los judíos, viernes a las 3 de la tarde, 3 horas después, ya era Shabbat. Ya era sábado. Y de viernes a sábado solamente hay un día. Y de sábado a domingo hay 2 días. No se cumple la profecía. Por lo tanto, Jesús no murió un viernes. ¿Ok? No hay tal cosa como un Viernes Santo. Otra cosa. Lo que nosotros celebramos, ¿qué cosa es? Lo que nosotros celebramos es, lo que nosotros celebramos no. Lo que este mundo celebra, porque yo no lo celebro, ¿qué cosa es? Es paganismo. ¿Por qué es paganismo? Cuando llega el día de Easter, ¿qué hace la gente? Ponen huevos por ahí afuera en el patio, las escuelas le llevan huevos a los niños. ¿Qué tienen que ver los huevos con un conejo? ¿Y qué tiene que ver el conejo con la Pascua? Porque si ellos tomaran un cordero como representación de la Pascua,
yo entiendo un poco más, ¿verdad? Pero ¿qué tiene que ver un conejo? Explíqueme usted a mí. ¿Qué tiene que ver un conejo con la Pascua judía? Explíqueme. Ahora, ¿qué tienen que ver huevos con un conejo con la Pascua judía? Esta es la explicación. Resulta que lo que el mundo celebra como Easter es simplemente pagano. Todas las festividades que se celebran en los Estados Unidos, dígamelas rápidamente. ¿Cómo se llama el verde? Patrick. Patrick. ¿Cuál viene después? Easter. ¿Cuál más? María las conoce todas. A ver, María, dímela. Dímela. San Valentín. ¿Cuál más? ¿Cuál más? Bueno, ese ya es político, pero religiosamente hablando, ¿qué más? Samhain. El Halloween. Y después, Christmas. Acción de Gracia, que es algo más bien histórico, porque eso celebra cuando vinieron Mayflower, que los indios le dieron maíz, ay, qué lindo, ay, qué bien se van los indios, y todo es una pura mentira, pero todavía no vamos allá. Pero todas las festividades que se celebran en Estados Unidos son sencillamente paganas. Miren, San Patrick. ¿Qué cosa era San Patrick? Un monje católico que fue a Irlanda y anunció el evangelio. Ya. Se vestía de verde. Punto. Entonces, la gente estaba adorando a un monje católico. ¿Cuál viene después? San Valentín. Un hombre que casó a un soldado romano que le habían pedido a casarlo y ahí hicieron una festividad y el mundo entero celebra San Valentín. ¿Qué más? La que hoy en día el mundo celebra, Easter. ¿De dónde viene? Paganismo. ¿Por qué conejos y por qué huevos? Porque en realidad no tiene nada que ver con la Pascua judía, porque estas festividades son católicas. Esto se llama sincretismo religioso universal. ¿De dónde viene? La palabra es larga, pero presta atención a la enseñanza. ¿De dónde vienen todas estas festividades que se celebran en este hemisferio? Vienen del catolicismo. ¿Qué sucedió? Que los católicos, cuando se formó la Iglesia Católica, ¿qué hicieron los católicos? Constantino era un emperador romano que usó el poder de la Iglesia para crear una nueva iglesia. La Iglesia Católica Romana, que era una mezcla entre el Imperio Romano y el cristianismo falsificado, torcido, corrompido, para que encajaran en el sistema de dogmas humano. Entonces, hicieron una mezcla de el Imperio Romano con un cristianismo carnal. Entonces, los católicos llegaron y dijeron, ok, vamos, con todas estas festividades que nosotros conocemos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sincretizarla. Tomaron, por ejemplo, la Saturnalia, que era la adoración a Saturno que se celebraba en diciembre. ¿Y qué inventaron? Christmas. Tomaron la Pascua judía. ¿Y en qué la convirtieron? En la adoración a Ishtar. Por eso le llaman Easter. ¿Y quién era Ishtar? Ishtar era la mujer de Semíramis, que en la antigüedad tenía varios nombres, pero era la misma falsa diosa. Miren, este es el sincretismo. Ishtar o Semíramis era la mujer de Nimrod. ¿Quién era Nimrod? Nimrod aparece en la Biblia como un poderoso cazador. Fue el hombre que construyó Babel. ¿Ok? ¿Qué cosa era Babel? La ciudad donde se construyó o se intentó construir la Torre de Babel. ¿Qué cosa era la Torre de Babel? La Torre de Babel era un intento por establecer un nuevo orden mundial. De hecho, la Torre de Babel vuelve a aparecer en tu billete de $1. Vuelve a aparecer porque ese es el deseo que tiene el enemigo, el príncipe de este mundo, de usar los reinos de este mundo para establecer un orden mundial. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que su hijo tenga un reino para reinar. Darle a su hijo un reino. ¿Quién es su hijo? Génesis 3:15. ¿Quién es el hijo del diablo? El anticristo. Recuerden Génesis 3:15. Tu hijo lo herirá en el calcañar y Jesús aplastará su cabeza. ¿Qué significa? Que cuando el anticristo venga a reinar en este mundo, y lo va a venir a hacer en la última semana que este mundo va a vivir, la semana 70 de Daniel, va a tener un reino
creado por su padre, donde va a haber un orden mundial. El mundo entero va a estar bajo el poder del anticristo. ¿Qué sucede con la Torre de Babel? Intentaron hacerlo porque Dios tuvo que intervenir. No porque iban a llegar al cielo, por favor, a hacer guerra con Dios, porque Dios está en el tercer cielo. Jamás hubieran podido llegar. Ni porque iban a ser un centro de observación astrológica, porque centro de observación astrológica ha habido durante toda la historia del ser humano, en la antigüedad, en todo el Oriente. Por favor, no tiene nada que ver. Dios tuvo que intervenir porque querían establecer un novus ordo seclorum, que es lo mismo que usted encuentra en el billete de $1. Las tres mismas frases del libro de Génesis que habla sobre la Torre de Babel, usted la encuentra en el billete de $1 junto con la Torre de Babel. Ay, pero eso no es una torre, es una pirámide. Claro, porque en realidad no era una torre, era un sigurat. Lo que ustedes tienen en su Biblia traducido torre, no es torre, era un sigurat, era una pirámide escalonada y aparece en $1. Las tres mismas frases que aparecen en Génesis, ¿qué dice? Cuando Nimrod intentó construir la Torre de Babel, ¿qué es lo que dijo? Hagámonos de un nombre. Es lo mismo que dice. Que dice, y vio Dios que el pueblo era uno, es el pluribus unum, todo un pueblo unido como uno solo, es lo que aparece en su dólar, léalo, bueno, puede leerlo, está en latín, pero eso lo estoy diciendo, hay tres expresiones en latín, el pluribus unum, de los muchos como uno solo, annui caeptis, nuestra empresa tendrá éxito, lo que vamos a hacer lo vamos a lograr, y novus ordo seclorum, el comienzo de un nuevo orden mundial. Cuando usted lee Génesis, ve que las mismas tres frases aparecen. Hagámonos de un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la tierra. Y vio Dios que el pueblo era uno. Las tres mismas expresiones. Es decir, ¿qué intentaba hacer Nimrod? Era un cazador de almas, porque no cazaba animales, cazaba almas. ¿Verdad? Era un híbrido. ¿De dónde salía un Nimrod? Nimrod, y te estoy explicando el origen del sincretismo religioso. ¿Y por qué la Iglesia Católica promovió todas estas festividades paganas? Cuando los ángeles, hubo un grupo de ángeles que no quisieron guardar su lugar en el cielo y quisieron venir a la tierra. Estos ángeles quisieron acostarse con mujeres y estas mujeres, al acostarse con ellas porque podían hacerlo, engendraron híbridos. Engendraron nefalems. Los nefalems fueron híbridos que vivieron sobre la tierra durante 1000 años. Todos estos fueron, la Biblia les llama varones de renombre. Fueron a diferentes civilizaciones del planeta y los hombres los empezaron a conocer como dioses falsos. De ahí salieron todos los dioses de los griegos, los romanos, con todos los nombres que tienen, incluyendo Nimrod y Semíramis. Tammuz es el hijo de Nimrod y Semíramis, un falso dios adorado aún por el pueblo de Israel cuando estaba en su idolatría. ¿Qué sucede? Easter no es más que la adoración de Ishtar. ¿Y por qué conejo? Porque el conejo es emblema de fertilidad. ¿Y por qué huevos? Porque los huevos no ponen conejos. Porque hay otra diosa, los conejos no ponen huevos. Hay otra diosa que de igual manera adoran de los anglosajones, que se convirtió en un ave. Y esta ave puso huevos de colores. ¿Qué sucede? Que las festividades que hoy en día se celebran tienen una raíz pagana. Y el apóstol Pablo dijo que si la raíz es santa, las ramas son santas. Si la raíz es pagana, las ramas son paganas. Halloween es Samhain. Es los celtas adorando a los muertos, que los católicos dijeron, ok, los celtas adoran a los muertos, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a proclamar el Día de Todos los Santos Católicos. Ya. Se llama sincretismo religioso. Llegaron los católicos y dijeron, pero los romanos adoran a Saturno en diciembre. Ok, esto es lo que vamos a hacer. Lo vamos a cambiar. Ahora no va a ser Saturno, ahora va a ser Christmas. Por eso usted ve que Santa Claus viene con un trineo, porque está imitando a dioses paganos igual, que venía un trineo. Y es un sincretismo religioso universal. ¿Qué sucede cuando tristemente hay cientos de cristianos tomando parte en estas celebraciones? Vamos a leer Colosenses 2:8. Esto es lo que pasa con esos creyentes cuando celebran estas celebraciones paganas. ¿Qué dice Colosenses 2:8? Rápidamente, aquí lo tiene. ¿Qué dice Colosenses 2:8? 2:8. Miren que nadie nos haga cautivos por medio de filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Más claro en el agua.
Así que cuando tú te dejas arrastrar, cuando tú crees y participas todas estas tradiciones paganas, tú te estás dejando, ¿qué? Esclavizar. ¿Y qué dice la Escritura? Miren que nadie los esclavice con sus filosofías, con sus engaños, con sus tradiciones humanas. Dios no quiere que vivas como creyente, esclavo de filosofías, engaños y tradiciones humanas. Dios quiere que tú vivas conforme a Cristo, conforme a lo que su palabra enseña. Cuando tú escudriñas su palabra y la conoces y tú quieres hacer la voluntad de Dios, tú estás viviendo según Cristo. Cuando tú vives siguiendo las tradiciones de los hombres, de todo lo que enseñan, todas sus filosofías, todas sus vanas y huecas sutilezas, tú estás esclavo, tú te has esclavizado de las tradiciones del mundo y de los conceptos filosóficos de los hombres. Tú no estás siguiendo a Cristo, tú no estás agradándole a Él, tú no estás haciendo su voluntad. Y escucha, los judíos se ponían una cajita en la frente con textos de la Biblia como recordatorio de sus palabras, ¿verdad? Esa era como una pequeña Biblia. Y los judíos se extendían los flecos de los mantos. Y las cajitas en la frente eran un recordatorio de que tenían que tener la palabra en sus mentes y en sus corazones. La ponían en sus brazos también, ¿ok? Y los flecos de los mantos eran un recordatorio de que tenían que vivir en santidad, porque los flecos eran solamente un emblema de fructificación. Dios quiere que tú seas santo como Él es santo. Dios quiere que tú crezcas en santidad en tu vida. Pero yo te voy a decir, si bien todavía tenemos lucha con el pecado y es un proceso de toda la vida crecer en santidad, ¿verdad? Yo te voy a enseñar una forma de crecer en santidad que no te va a llevar a una lucha con el pecado como ahora mismo sostenemos. Y ese enfoque en esa santidad es un apegamiento a su palabra. Tú quieres que haya en tu vida mayor santidad, tienes que procurar apegarte a su palabra con todo tu corazón, no quitarle a la Escritura nada, no añadirle a la Escritura nada, porque eso habla de pureza en tu vida. Tú quieres ser un hombre más puro, una mujer más pura, espiritualmente hablando, pero tienes una gran lucha todavía con tus pecados y la vas a tener toda la vida, porque la santificación es un proceso lento y gradual. Sí, pero ahora mismo puedes hacer algo para santificarte. Y lo que puedes hacer ahora mismo es prestar atención a su palabra para no quitarle nada de lo que su palabra dice y para no añadirle nada. Dios no quiere que nosotros los cristianos le quitemos nada a su palabra. Dios no quiere que nosotros los cristianos le añadamos nada a su palabra. De hecho, en Apocalipsis dice, el que le quite o el que le añade a las palabras, a la profecía de este libro, Dios quitará su parte del libro de la vida, Dios traerá sobre él las plagas escritas en este libro. Dios sencillamente quiere de ti una sola cosa, que tú ames la Escritura con todo tu corazón, que tú anheles conocer solo la verdad y que tú te apegues a ella estrictamente para no quitarle, para no añadirle, para creer y vivir la verdad. Dios no quiere que sigas las tradiciones de los hombres, ni las filosofías del mundo, ni los conceptos paganos que el hombre practica, porque entonces no estás viviendo como Él espera, apartado para Dios. Estás viviendo según los hombres y no según Cristo. Cuando nosotros creemos estas cosas y participamos de ellas, nos estamos contaminando. Y tristemente esto es algo que contamina a nuestros hijos. En nuestras escuelas, donde primero le ponen los huevitos, mi niña fue a la escuela, ella no está ni en primer grado, ella está en pre-kinder. Y le llenaron de huevitos. Y yo le dije, ella intentó poner huevitos aquí, y le dije, no, aquí no hay huevitos, nosotros no queremos huevitos, nosotros queremos eso. Y su mamá le dijo, no, deja los huevitos para afuera, para final del culto. Nuestros hijos están siendo afectados por toda esta religiosidad y por toda esta idolatría. Porque es idolatría, es paganismo, es religiosidad. Porque si las raíces son santas, las ramas son santas, gracias amor. Pero si las raíces son corruptas, las ramas son corruptas. Por lo tanto, nosotros estamos involucrándonos en el paganismo, en la idolatría, cuando hacemos lo mismo que el mundo perdido hace. Creemos y vivimos y enseñamos, y nuestros hijos tristemente están aprendiendo lo mismo desde la escuela.
que están aprendiendo nuestros hijos de la escuela? A ser idólatras. A adorar a Papá Noel, a adorar al conejo y los huevos, a adorar a San Patrick, a que llega un Christmas falso, porque Jesús no nació en diciembre para empezar. Pero los judíos no celebraban los cumpleaños. ¿Por qué los judíos no celebraban los cumpleaños? Porque Dios les había dado siete fiestas religiosas, 4 de las cuales se cumplían inmediatamente: la Pascua, los panes sin levadura, la presentación de la cebada, la cosecha del trigo, las trompetas, los tabernáculos, las trompetas, Yom Kippur, el día de la expiación, y los tabernáculos. Los judíos no celebraban cumpleaños. Usted ve a Jesús y a los discípulos alguna vez celebrando cumpleaños. Pero vamos a celebrarle cumpleaños a Jesús en Christmas. Sí. Por favor, cuando Dios te ha enseñado que quiere que tú le celebres el cumpleaños a Jesús. Hay una cosa que Dios quiere que nosotros celebremos, y eso es lo que tenemos que hacer. Porque cuando Jesús celebró la Pascua con los discípulos, les enseñó que a partir de ese momento la nueva Pascua entraría en efecto a través de un nuevo pacto. Así que la nueva Pascua, Jesús ratificó, confirmó las promesas hechas a los padres, que por medio de la celebración con un cordero cada año ellos apuntaban a la persona de Cristo. Pero cuando Jesús celebró con los discípulos la Pascua, quedó cumplido. ¿Te das cuenta? Ya quedó cumplido y Jesús convirtió la Pascua en la oportunidad para un nuevo pacto. Porque eso se trata la Pascua. El antiguo pacto, basado en la ley, fue dado a Moisés. Pero fue solamente un pacto temporal para que la ley fuera un espejo que le mostrara al pueblo de Dios su condición pecaminosa. Pero el pacto que siempre ha estado en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo, porque esto es un pacto que no se hizo cuando Adán y Eva pecaron, no. Previo a la creación del mundo ya existía el pacto de la gracia. El pacto de la gracia fue el que Jesús constituyó con la cena del Señor y los discípulos. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Esta es mi sangre del nuevo pacto. ¿Sí? Ellos conocían el pacto de la ley de Moisés, que consistía el que hiciera estas cosas, por ella vivirá, pero ninguno de ellos podía ser salvo por el pacto de la ley, porque ninguno de ellos pudo cumplir la ley. ¿Ok? Tienes que entender todas estas cosas para que entiendas el plano en el que están los hombres cuando participan de todas estas festividades paganas. Los hombres en el Antiguo Testamento, ninguno pudo cumplir la ley porque por la ley es el conocimiento del pecado. Tú violas solamente un mandamiento y eres transgresor de todos los mandamientos. Esto es Santiago capítulo 4. Lean Santiago capítulo 4. Violas un solo mandamiento. Ahora, lo interesante es que eran 613 mandamientos. La ley estaba compuesta de 613 mandamientos. El que violara uno solo se hacía transgresor de toda la ley. Esto lo sabemos por James capítulo 4. Es decir, que en el Antiguo Testamento nadie se salvó por medio de la ley. La ley solamente era un espejo que mostraba su pecado. Cuando Jesús celebra la Pascua, Jesús está cumpliendo con la ley que le había enseñado al pueblo que cada año celebraran su salida de Egipto, y es la celebración que los creyentes hacemos, que salimos de Egipto, del Egipto del pecado, de la condenación del pecado y la muerte, la condenación del infierno, donde estamos cautivos del diablo. ¿Se está entendiendo lo que estoy hablando, verdad? Y cuando el creyente celebra la cena del Señor, está conmemorando que la sangre de Jesús fue el cordero de la Pascua para cumplimiento de todas las promesas a las cuales el creyente accede porque las cree. Pero cuando el creyente se vende al bando de estar celebrando un Easter con conejo, con huevo y con paganismo, ¿cómo se sentirá el corazón de Jesús? Triste, decepcionado, traicionado. Imagínese que su esposa le prepara una comida suculenta. Ha invertido un día entero para preparar esa comida con un amor inmenso, con una devoción y esfuerzo, porque es su cumpleaños. Al final del día usted va y se come el sancocho que le preparó la vecina. ¿Cómo se sentirá su esposa? En gran manera ofendida. ¿Sí o no? Pensémonos, ilustremos. Podemos abstraernos de nuestra mente y visualizar la ilustración. Piense. Llegó su cumpleaños,
Su esposa estaba una semana entera ideando, trabajando, creando condiciones, buscando oportunidad. Y ese día estaba de las 6 de la mañana levantada, trabajando para hacerle una fiesta especial, una conmemoración, una comida especial por su cumpleaños. Y usted va y antes de llegar a su casa, la vecina lo llama y dice, mira la sopita que te preparé. Y usted va y se siente y se come la sopita a la vecina o el sancocho a la vecina. ¿Cómo se sentirá su esposa? ¿Cómo ustedes creen que se siente Jesús cuando los creyentes participan de todo ese paganismo? Es paganismo. Jesús quiere que los creyentes seamos puros, limpios, santos, consagrados. Que hagamos una diferencia entre el error y la verdad. Que podamos enseñarle a nuestros hijos lo mismo. Nuestros hijos tienen la necesidad de ellos entender el error. No hacemos bien al prohibirle a ellos que no vayan a la escuela, porque hoy van a poner huevos. No, déjalos que ellos vayan y vean los huevos, visualicen cómo el mundo está perdido. Pero usted en casa no deje de enseñarle cuál es la verdad. Mira, estos huevos no tienen nada que ver con Jesús. Y no es la Pascua, es solamente una festividad pagana que tomaron de dioses paganos como Ishtar, y esta diosa pagana de los anglosajones, que se convirtió en un ave y puso huevos de colores, y luego el conejo, que representa la fertilidad de Ishtar, cuando ella y Nimrod dieron a luz a Tamuz. Y les voy a decir más, porque les estoy hablando del sincretismo religioso de las religiones. ¿De dónde vienen todas las religiones? Vienen de un mismo lugar. Cuando los hijos de Dios, ángeles, Benei Elohim, ángeles, hijos de Dios, dijeron, queremos tener como los hombres mujeres. Vinieron a la tierra y escogieron entre mujeres hermosas, varias, y fornicaron con ellas. Como ángeles no podían hacerlo, pero cuando tomaban forma humana sí podían hacerlo. Esa clase de ángeles podía hacerlo. Por lo que Dios tuvo que ponerlo en prisiones eternas. Engendraron híbridos, engendraron nepalems, no gigantes, porque la palabra gigante no es una buena traducción, porque el verbo nepal en griego significa caer. Por lo tanto, la mejor traducción sería de los caídos. Es decir, varones de renombre con poderes, y por eso se presentaron a todas las religiones, a todos los lugares del mundo como dioses. Y les llamaron con diferentes nombres, pero eran las mismas entidades. Y luego cuando murieron los hijos de estos ángeles se convirtieron en demonios, que son los demonios que atormentan a las personas ahora, porque no eran ni humanos y no eran ni ángeles ni humanos, y se quedaron en un plano vagando, un plano espiritual, son los espíritus inmundos, ¿ok? Ese es el origen, el sincretismo de las religiones. ¿Qué sucedió? La Iglesia Católica absorbió este paganismo. Presta atención ahora. Los católicos no son hermanos nuestros confundidos. No lo son. ¿De dónde viene el catolicismo? Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos años tú llevas estudiando la Biblia? No me lo responda a mí, respóndetelo ahora a ti mismo. ¿Tú conoces las profecías de Daniel? ¿Tú entiendes la estatua de Nabucodonosor? El cristianismo moderno no entiende la estatua de Nabucodonosor. Ok, vamos a ir allá. Ustedes mírenme el tiempo, que yo la verdad ni miré el tiempo. Yo no sé ni por dónde andamos. Pero, ok, ¿se ve bien ahí? Daniel, capítulo 2. Usted sabe lo que es la estatua del Nabucodonosor. ¿Usted la entiende de verdad? A mí me parece que usted no la entiende. Porque si la gente entendiera la estatua de Nabucodonosor, la gente entendiera quiénes son los católicos en realidad. ¿Ok? Y yo se lo voy a volver a dar rápidamente una clase de tantas clases que dimos de quiénes son los católicos. Miren, capítulo 2 de Daniel, Nabucodonosor tiene un sueño que nadie en todo el imperio babilónico puede responder. Y manda a matar a los que pretendían que podían entenderlo, no entendían solamente Daniel. Daniel le dice a Dios, dame la revelación, y le dice lo que esto significa. La estatua significa que en el momento que Daniel está en Babilonia, le describe todos los reinos que van a haber en este mundo. ¿Hasta cuándo? Hasta el último reino que va a haber, hasta que Jesús regresa. Porque lo que sucede es que esta piedra que usted ve acá abajo, ¿quién usted cree que es? Es Jesús. Y dice Daniel capítulo 2, no me crea a mí, pero léelo en su Biblia, dice, y una piedra fue cortada y destruyó a esta estatua. Dice, esta piedra es el rey que va a reinar, que viene a establecer un reino perpetuo. Es Jesús. ¿Qué significa eso? Que la cabeza es Babilonia. El pecho era los medo persas que vinieron después de Babilonia.
Grecia derrotó a los medios de los persas y fue el tercer imperio. ¿Y quién vino después? Roma. Y Roma estaba caracterizada por los muros de hierro. Ahora, ¿dónde está lo interesante? Lo interesante es que usted ve aquí las piernas. No se preocupe, no le va a pasar nada al televisor. Esas piernas estaban hechas de hierro con barro. ¿Qué sucede? El hierro y el barro no hacen aleación. El Imperio Romano supuestamente desapareció, ¿ok? ¿Cuándo desapareció? Desapareció cuando Mehmed, los turcos invadieron Constantinopla, no recuerdo en qué año, 1300 o algo así, y supuestamente se acabó el Imperio Romano. Mentira, el Imperio Romano no desapareció, el Imperio Romano siguió hasta el día de hoy y está reinando ¿dónde? En el Vaticano. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que entender, el cuarto imperio que iba a haber sobre la tierra era Roma. Ahora, el anticristo sale del Imperio Romano. Cuando usted lee Apocalipsis, usted tiene que entender también Apocalipsis. Dice, él es uno de los reyes, él es uno de todos estos reyes. Él es el último rey romano, con ascendencia judía, pero con ascendencia romana. El Imperio Romano, las piernas eran una mezcla de hierro con barro. ¿Qué significa? Que era el Imperio Romano con una alianza humana, porque el barro en la Biblia representa el ser humano. ¿Cuándo ocurrió esa alianza, hermano Artemio? Siglo IV, 300 tantos, siglo IV, cuando Constantino, el emperador romano, unió el Imperio Romano a una nueva iglesia, era la Iglesia Católico-Romana, que es la que va a reinar en los días del Anticristo. ¿De dónde va a salir el Anticristo? El Anticristo va a ser un personaje religioso salido de la Iglesia Católico-Romana. La Iglesia Católico-Romana es el único eslabón que existe entre el Imperio Romano y el Anticristo. De hecho, cuando usted lee Apocalipsis, dice que la gran ramera está sentada sobre la bestia escarlata, ¿sí o no? ¿Quién es la gran ramera? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica va a controlar al Anticristo en la primera mitad de la semana 70. Porque lo único que le queda a este mundo es una semana. Aparte del tiempo de los gentiles. Pero después el Anticristo y los 10 reyes van a aborrecer a la Iglesia Católica y le van a dar candela al Vaticano. Eso es lo que va a pasar. Le van a dar candela al Vaticano y no lo van a aborrecer y no lo van a creer más. ¿Por qué Juan le llama Babilonia a la gran ramera? Aquí es donde se pone interesante. Le llama Babilonia porque en realidad lo es. ¿Y por qué lo es? Escucha. La Iglesia Católica, ustedes ven que tiene una cruz. Esa cruz no es la cruz de Jesús, es la T de Tamuz. La Iglesia Católica no adora a Jesús, esa es la pantalla. Los que van a la iglesia no lo saben, lo saben los grandes líderes religiosos en el Vaticano. Los que tienen acceso a las bibliotecas del Vaticano saben que es un sincretismo religioso. Por eso Juan le llama a Apocalipsis Babilonia. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica, el sincretismo religioso de ella es babilónico. Ella adora a Tamuz y adora a Semíramis. La T no es la cruz, es Tamuz. ¿Cómo sabemos eso? Sabemos eso por monjes jesuitas que se han convertido al cristianismo, que han salido del mismo Vaticano, han tenido acceso a las bibliotecas del Vaticano y después que han revelado al mundo la verdad, la Iglesia Católica los ha querido eliminar. Lea el libro Cortinas de Humo. Es uno de ellos, uno de tantos ejemplos que hay. La Iglesia Católica no adora a Jesús. La Iglesia Católica adora a Tamuz. La Iglesia Católica es un sincretismo religioso de las religiones babilónicas, de todas las religiones del Oriente, paganas. Todos esos santos que usted ve ahí son ídolos. Todas las cosas que enseña. ¿Por qué ustedes creen que Martín Lutero encontró 95 corrupciones dentro de la iglesia? Y fue y las clavó en la puerta. Porque en efecto estaban y continúan estando. La venta de indulgencias. El Papa se cree que es el representante de Cristo en la tierra. Eso es idolatría. Jesús dijo, a nadie llamen ni maestro, ni señor, ni padre. Eso es lo que significa Papa, padre. Porque uno solo es el Padre, uno solo es el Maestro y uno solo es el Señor.
lo que la gente hace es una papolatría. Es adorar al Papa como vicario de Cristo. ¿Usted sabe lo que significa vicario? Uno que te representa en lugar de Cristo. Como si Él fuera Dios en la tierra. Los católicos son idólatras. Cuando se crean imágenes y les rinden devoción y culto, Dios dijo, la ley moral de Dios, Éxodo 20, ¿qué dice? No te harás imagen ni semejanza de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás ante ella, ni las honrarás. Cuando les rinden devoción a estas imágenes, porque les rinden devoción, cuando le hacen oraciones y le hacen promesas. En Cuba hay un lugar que se llama la Catedral de San Lázaro. Y hay otro lugar que se llama la Catedral de la Santa Bárbara. Cada año, en los días 16, si la mente no me falla, en los días 4 de diciembre y 16 de diciembre, decenas de personas se arrastran por las calles sangrando, sudando, llorando, porque van a estos santos haciéndole promesa para que estos santos le hagan sanidades, le hagan milagros, lo prosperen. No es nada diferente en relación a la idolatría que el cristianismo moderno tiene con un falso Jesús. Otra vez le voy a enseñarla. Yo estoy hablando en cubano, ¿se entiende lo que estoy hablando? ¿Se entiende bien, verdad? Ok. Este es el falso Jesús de estos tiempos. Es Jesús que está obligado a sanarme. Escuchen, yo no estoy diciendo que Jesús no sane, no. Jesús sana. Siempre que pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. El brazo del Señor no se ha cortado para salvar. Él sigue salvando. El brazo del Señor no se ha cortado para sanar. Él sigue sanando. El brazo del Señor no se ha cortado para hacer ningún milagro. No, yo sigo creyendo en la plenitud de Dios. Quizás si tenemos tiempo podemos hablar un poco más de eso. ¿Ok? De la plenitud de Dios. ¿Por qué? Porque la plenitud de Dios versus la miseria religiosa que tenemos. ¿Qué es lo que están celebrando hoy? Nuestros hermanos. Con huevos, con conejos. Y enseñando a nuestros hijos el paganismo. La plenitud de Dios versus la religión. ¿Qué sucede? Que el mundo religioso y pagano de hoy, que se llama cristiano, invoca el nombre de Dios, pero no es que cree que Dios puede sanar, porque si creyera eso, no tuviera ningún problema si entendiera que Él nos sana siempre que pedimos conforme a su voluntad. Es que le exige a Dios que lo tiene que sanar y usa la Biblia, la tuerce para crear falsas promesas de que Dios te va a sanar, porque es una obligación de Dios sanarte. Y se han creado un ídolo, el falso Jesús sanador. Y le dicen a Jesús, no, tú llevaste sobre el madero nuestra enfermedad y dolencia, por lo tanto, declárate sano, varón. Dios te tiene que sanar, varón. Eso no es una promesa, es una profecía cumplida. No, a ti no te está prometiendo que Dios está obligado a sanarte. Dios no está obligado a nada. Dios hace lo que Él quiera. Entonces, Jesús sanador es un ídolo del sistema religioso contemporáneo. Así como los católicos tienen imágenes, así como adoran a Tamuz en secreto, y ese es el sincretismo religioso, por eso Juan le llama a la gran ramera Babilonia. ¿Cómo es posible que Juan le llame Babilonia si cuando Juan escribió ese libro alrededor del final del siglo, del siglo I? ¿Ok? Ya Babilonia no existía desde el 400 tanto antes de Cristo, ya no existía. Dios había profetizado que iba a ser morada de chacales. Y así mismo fue Babilonia, nadie la ha habitado nunca más. ¿Cómo Juan le llama entonces a la gran ramera Babilonia? Porque es lo que te estoy diciendo. Juan está hablando de su realidad. Su realidad es que sus creencias son babilónicas. El sincretismo religioso que predica es de falsos dioses, de dioses paganos, de imágenes religiosas, de idolatría. Que la mayoría que va allí a hacer la comunión y a participar de todas estas cosas inventadas, no lo conoce. No lo sabe. Es como como los mormones. O como a los adoradores de Baphomet, la cabra satánica. ¿Cómo le llaman a estos? Los masones. Los masones igual van a una logia, se afilian y no saben que están adorando a la cabra satánica hasta que no llegan al grado 33. Donde le dicen en realidad quién es el gran arquitecto. Viven engañados. Los católicos igual. Viven engañados pensando que están adorando a Dios. No están adorando a Dios, están adorando a Tamuz. Pero hasta que no eres un clérigo de élite que tiene acceso al Vaticano y a las bibliotecas del Vaticano, no encuentras la realidad.
Esta es la verdad. La verdad es que es una religión babilónica. Por eso Juan le llama Babilonia. Y de ahí tenemos todas las festividades que en América celebran porque necesitan ser felices. Ay, pues los huevos, tenemos que buscar huevitos porque nos va a hacer feliz, tenemos que vestirnos de verde porque nos va a hacer feliz, tenemos que poner calabaza en las casas porque nos va a hacer feliz. Llega Cristo y tenemos que poner arbolitos porque sin arbolitos no soy feliz. Por supuesto que no, porque el ser humano nunca va a ser feliz, porque solamente Dios nos puede hacer feliz. ¿Cuál es la voluntad de Dios para los cristianos? Esta es la voluntad de Dios. Jesús dijo, la Escritura dice que nuestra Pascua es Cristo. Así como los apóstoles celebraron la cena del Señor, su Pascua, que Jesús luego convirtió en la cena del Señor, como nosotros celebramos la Pascua, lo que Dios quiere es que nosotros nos reunamos el primer día de la semana en esa celebración y celebremos la cena del Señor. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Imagínense ustedes que si los judíos hoy en día fueran a celebrar la Pascua, ¿cómo lo harían? Díganme ustedes a mí, ¿cómo lo harían? No iban a coger huevitos, esconderlo y buscar un conejo. No tiene nada que ver, por favor. Es paganismo, es Ishtar, son dioses falsos, es paganismo metido en esta cultura. Si los judíos fueran a celebrar la Pascua hoy en día, tomarían un cordero, en efecto, lo sacrificaran, pero no pueden. ¿Por qué? Pero hay alguna otra razón por la que no pueden hacerlo. Porque no tienen templo. Es decir, que Dios ya le estaba hablando a los judíos cuando en el año 70 Tito Flavio vino y destruyó el templo. Dios le está diciendo, ok, Jesús murió en el 33 aproximadamente. Y a ellos les dije que no quiero más sacrificio de cordero. Se lo dije porque les rasgué el velo desde arriba hasta abajo. Eso tenía una significación. La significación más profunda que podían entender los judíos de ellos era que Dios había separado el lugar santo del lugar santísimo. Dios no quería que estuvieran ahí. Y no entendieron. Y siguieron aferrados. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Mandó a Tito Flavio. Bueno, no lo permitió que fuera Tito Flavio. Y destruyó el templo y removió piedra sobre piedra como Jesús había dicho que iba a pasar. Y Dios le está diciendo al pueblo de Israel, ya el camino al lugar santísimo fue abierto a través de la muerte de Jesús. Cuando Jesús dijo, consumado es, tetelestai. Si usted va a mi casa, en la puerta arriba dice tetelestai. Si usted va a salir por la puerta de atrás, igualmente arriba dice tetelestai. Todo está pagado. El velo del templo se rasgó arriba abajo. Hay solo un camino ahora, y lo que Dios quiere es que nosotros los cristianos celebremos la cena del Señor. Pero esto no tiene que ser necesariamente los 14 días del mes de Nisan. No, celebramos la cena del Señor todas las veces que comiéramos del pan o bebiéramos de la copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Jesús es la plenitud del creyente. Pero si usted va a honrar a Jesús, usted tiene que vivir apartado de qué dice. ¿Cuál es nuestro texto base? Otra vez, ¿qué es lo que dice? ¿Qué dice nuestro texto base? Que nosotros no podemos vivir según las tradiciones de los hombres, según la filosofía y hueca sutileza, ¿verdad? Tenemos que vivir según Cristo. ¿Cómo yo vivo según Cristo? ¿Qué hago yo para vivir según Cristo? Tengo que conocer su palabra. Porque Jesús es la palabra y la palabra es Jesús. Ahora sí que estás inventando, ¿no? ¿Qué dice Juan 1:1? En arque en los logos. Kai o logos en proston theon. Kai theos en los logos. En el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. En arque en los logos. Kai o logos en proston theon. Kai theos en los logos. Y dice más. Jutos en arque. Proston theon. Este era en el principio para con Dios. Mira, y el que más me gusta a mí, el 14. Mira, ¿qué dice el 14? Kai o logos, y la palabra sax ehanato. Kai o logos, y la palabra sax ehanato. Se hizo carne humana. Kai ekenosen enemen. Y la palabra vivió en nosotros. Sí, yo sé que tu Biblia dice entre nosotros, pero en realidad la preposición en griego, en, es fixed position, una posición fija.
y de hecho no es lo mismo par que en. En griego la preposición par significa con, pero la preposición en es dentro, un lugar fijo. Por eso Jesús dijo, el Espíritu Santo está con ustedes, par, umen, y dice en, umen, en ustedes, no es lo mismo. Y dice en, emen, dice kai o logos, y la palabra, porque su Biblia dice el verbo, eso es un error, no es verbo. El verbo es el corazón de la oración. La palabra contempla todo. El verbo solamente contempla una parte de la oración. La oración inglesa tiene 9 partes. ¿Ok? Ahí no dice verbo. Ahí dice logos. Logos es palabra. Kai o logos, sax ahaneto. Y la palabra se volvió carne humana. Kai ekenosen en emen. Y vivió en nosotros. Su Biblia dice entre nosotros, pero esa preposición en es dentro. Jesús vive dentro de nosotros a través de su palabra. Cuando tú amas la palabra de Dios, cuando tú la escudriñas, tú amas a Jesús y tú conoces a Jesús. El cristianismo por ahí moderno, ay, cómo amo a Jesús, cómo amo a Jesús. Ay, déjame ver cuánto tú amas a Jesús. Cuánto tú conoces de su palabra. Cuánto tú la escudriñas, la procuras, la amas, quieres hacer su voluntad. Eso me muestra a mí cuánto en realidad tú amas a Jesús. Porque ¿qué dice? Esta palabra vivió en nosotros. Cuando Jesús vive en ti, su palabra vive en ti. Porque Jesús es la palabra, y la palabra es Jesús. No me mires a mí, mira tu Biblia para que tú veas que lo dice. En el principio era la palabra era con Jesús, y la palabra era Dios. Y esta palabra se hizo carne y habitó en nosotros. Ahora mismo habita en nosotros cuando el 80% del cristianismo no lee la Biblia. Más del 80% del cristianismo no lee la Biblia. Entonces, ¿dónde está el amor nuestro por Jesús? Porque sí tenemos amor por los huevos, por el conejo, por la calabaza, por las tradiciones. Vamos a hacer fiesta, que se haga. Va a haber muchas mujeres, que se haga. Va a haber mucho ron, que se haga. Hay que ponerse con 5 pesos por cabeza. Ya empezó a la bobería. Porque necesitamos ser feliz. ¿Cuán feliz te hace Jesús en realidad? ¿Cuánto tú amas a Jesús en realidad? Porque quiero que tú sepas que tu amor por Jesús viene demostrado por el amor que tú sientes por su palabra, porque Él habitó en nosotros, su palabra habita en nosotros. Si el 80% del cristianismo no lee la Biblia, escuchen, yo no estoy diciendo que la escudriña. ¿Cuánto tiempo me queda? Yo no quiero que ustedes se sientan mal conmigo, porque mira cómo se demora el predicador, ya lo que estoy loco por irme a comerme los tacos de afuera, lo que sea. Escúcheme, 52 me quedan 8, bien. Ya vemos para los 8 que nos quedan. Si nosotros decimos que amamos a Jesús, pero su palabra no habita en nosotros, ¿dónde está el amor por Jesús en realidad? Porque la palabra es Jesús, Jesús es la palabra. Y cuando la palabra habita en ti, Jesús habita en ti. ¿Cuánto tú la conoces y cuánto tú anhelas ir por su pureza? No añadirle nada, no quitarle nada. Por eso estamos aquí. Por eso tristemente estamos en contra de tantos y tantos están en contra de nosotros. Porque solamente queremos la verdad de su palabra, no podemos quitarle, no podemos añadirle. Queremos la pureza de quedarnos solo en lo que dice, nada más, sin ningún invento de los hombres. No seguimos denominaciones, no seguimos escuelas teológicas, no nos adherimos a ningún concepto humano, no nos identificamos con ningún hombre, ni Calvino, ni Arminio, ni Lutero, No, nosotros somos de Cristo y tenemos su palabra. Y cuando su palabra habita en nosotros, mostramos que lo amamos. Esa es la plenitud de Dios. Cuando tú crees en la plenitud de su persona, de su palabra viviendo en ti, cuando tú procuras la plenitud de la verdad de lo que ella enseña, porque hay tantas cosas en la Biblia que voluntariamente ignoramos y no creemos. Y no creemos en la plenitud de sus dones. Y el Espíritu de Dios continúa siendo el mismo, y Jesús continúa siendo el mismo, y en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Pero algunos dicen que creen en la inspiración plenaria de las Escrituras, que creen en que toda la Biblia está inspirada. Sí, pero lo que no creen es en todas las verdades que la Escritura enseña. Creemos en algunas verdades, pero no en todas sus verdades. No. Dios quiere que nosotros dejemos las tradiciones de los hombres, nos volvamos a su palabra y creamos en la plenitud de su inspiración plenaria, pero en la plenitud de sus verdades que aplicamos a nuestra vida. Porque unos creyentes de unas denominaciones creen unas verdades y otros creyentes de otras denominaciones creen otras verdades.
e ignoran voluntariamente parte de la Escritura porque no les conviene. Porque la gente quiere aquellas cosas que le satisfacen más. El ser humano necesita ser feliz. Por eso se hace de conejo, de huevo, de tradiciones, porque todo el año, usted no se da cuenta que comienza el año y vuelven a repetir lo mismo en la misma secuencia. Pero nunca llegan a ser felices, porque si algo te hace feliz, realmente, bueno, ya entonces no lo buscan más. Si alguien busca algo que supuestamente lo va a hacer feliz y ya lo encontró, después que lo haya encontrado, por ende se supone que ya no va a seguir buscándolo, ¿sí o no? Porque una vez que ya eres feliz, no sigues buscando eso. Digamos que un varón, un varón va en busca de una doncella. Esta es mi bacherta, esta es mi otra mitad, esta es la que estaba buscando, ya la encontré. 3 años después, va y se acuesta con la vecina. Bueno, entonces no encontraste lo que estabas buscando. ¿Sí o no? Porque si hubieras encontrado lo que realmente estabas buscando, que iba a darle a tu vida sentido y propósito, no hubieras seguido buscando, ¿sí o no? Ya encontré el carro, me quedo con este, sí, este es el que yo quiero, pero 3 años después estás en el dealer buscando otro. Y no es porque está viejo, ya no funciona, se dañó, no es porque no te hace feliz tampoco. Seamos honestos. Ya encontré la casa de mi sueño, ahora sí me quedo con esta. 15 años después estás haciendo un refinanciamiento, buscando otra, porque no porque tenga ningún problema, es porque en realidad no es lo que yo quiero. O la remodelo, la cambio completamente, o me busco otra. ¿Qué es lo que en realidad hace feliz al ser humano? ¡Nada! Comienza el año, desde Génesis hasta diciembre, siguiendo las mismas tradiciones vanas, paganas, que no satisfacen el corazón, porque el ser humano necesita ser feliz. Si Jesús no te satisface, no hay nada que te vaya a satisfacer. En este mundo no va a haber nada. Cada vez vas a estar más vacío, más vulnerable, más perdido. Cada vez la vida va a ser un desafío tan grande para ti, algo inexplicable, algo inexorable, que produce una gran miseria, la gran necesidad de una continua búsqueda que no satisface. Cada borrachera, cada jangueo, cada mujer con la que te acuestas, cada vanidad que obtienes. Porque vamos en la búsqueda de vanidad tras vanidad que no satisfacen el corazón. Por eso continuamente escuchamos nosotros que los hombres están celebrando las mismas festividades. Desde Génesis, desde Génesis hasta Apocalipsis, buscando lo que en la palabra de Dios no encuentran. Y de enero hasta diciembre, buscando ser feliz. Y como es una clase, yo te doy la oportunidad para que tú, si tienes alguna pregunta, alguna intervención, algún comentario, lo digas ahora porque es una clase, no es una exhortación. ¿No hay dudas? Nadie. ¿Lo entendieron todo? ¿O lo entendieron todo o no entendieron nada? Muy bien. Los católicos no son hermanos. Tristemente son religiosos perdidos. ¿Qué es lo que Dios quiere de ellos? Que salgan de allí. Como dice en Apocalipsis, le dijo a Jesús, el mensaje a la iglesia, salgan de en medio de ellos, pueblo mío, y no toquen lo inmundo, y yo lo voy a recibir. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo no va a llevar a ningún creyente a adorar, a rendir devoción, a pegar su corazón a imágenes, a ídolos, a doctrinas falsas. El Espíritu de Dios, y últimamente los católicos tienen movimientos del Espíritu y todo eso, yo quiero que ustedes sepan, y hablan en lenguas y todo eso. ¿Pero no sabían? Sí, los católicos tienen movimientos del Espíritu, ya no son los mismos católicos de antes, ahora el Espíritu entre comillas, se mueve entre ellos, y hablan lenguas, y tiene un movimiento carismático católico. Pongan en Google, movimiento católico carismático, para que usted vea. Sí, son carismáticos católicos. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de verdad, pueda complacerse con falsos creyentes que adoran imágenes? Por supuesto que no. Ese no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios guiará al creyente a toda verdad. El Espíritu de Dios no guía al creyente al error. No guía al creyente a la idolatría.
No ir al creyente a adorar al Papa como el vicario de Cristo. El Espíritu de Dios le recuerda las palabras de Jesús. A nadie llamen ni Padre, ni Señor, ni Maestro. Aquí el único Maestro es Jesús. El único Padre es Jesús. Y el único Señor es Jesús. Nosotros no tenemos necesidad de ningún vicario, de ningún sacerdote que haga intercesión entre el Padre y nosotros, que tenga que escuchar la confesión de tus pecados y mandarte a orar un Padre Nuestro, un Ave María, e interceder por ti ante Dios. Nadie puede interceder ante nosotros, ante Dios por nosotros. Solamente uno puede hacerlo, porque hay solamente un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, no María. María no puede interceder ante Dios por nosotros, ni ningún otro de los santos. Ni tú tienes que confesarle a ningún hombre tus pecados, tú tienes que ir al trono de la gracia y confesarle a Dios tus pecados. Porque cada creyente es un sacerdote. Este se conoce como el sacerdocio universal de los creyentes. El apóstol Pedro dijo, mas ustedes, todos los creyentes, son real sacerdocio, nación santa, pueblo querido por Dios. Todos los creyentes somos sacerdotes. Todos los creyentes tenemos libertad para llegar al lugar santísimo por el camino que Jesús nos abrió a través de su cuerpo, el velo de su cuerpo, y llegar al Padre, interceder ante el Padre por nosotros mismos y por nuestros amados. Pero cuando nosotros apegamos el corazón a la religión o al paganismo, como excusa, como los fariseos, hacemos largas oraciones, tenemos una gran declaración de fe, somos listos, somos miembros de la lista de miembros, nos vestimos con cuello y corbata, hacemos la comunión. A Dios no le interesa nada de eso. A Dios le interesa en qué plano está Jesús en tu corazón. ¿Cuál es la realidad de Jesús en tu vida? Eso es lo que Dios quiere saber. Eso es lo que Dios quiere que sea número uno en tu existencia. Responder a esas preguntas. Bueno, espero que la clase de hoy te haya enseñado. Yo sé que es un tema que ya tú conoces, la mayoría, pero espero que le hayas satisfecho a nuestra hermana María para entender que sí, vamos a encontrar cristianos de tantas iglesias que llega esta fecha y están con huevos y con conejos. Pero eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que celebremos a Jesús, que celebremos la cena del Señor. Esa es nuestra Pascua. Jesús es nuestra Pascua. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que conmemoremos su muerte y su resurrección a través de la cena. Esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que nos mantengamos puros, que el mundo pueda ver que nosotros no participamos de ninguno de estos paganismos, que sabemos cuál es el origen de todo eso. Que ya Halloween decimos, no, eso es Samhain. Los celtas adorando a los muertos. Y luego los católicos dijeron, bueno, ok, para que no sean los celtas adorando a los muertos, vamos a llamarle el Día de Todos los Santos. Porque eso es lo que hacen los católicos, es lo que han hecho de que existen. Corromper al mundo con su religión, con su idolatría, con su paganismo. Porque son Babilonia la grande. Bueno, no hay duda, no hay comentario, no hay intervención. Espero que Dios sea glorificado a través de la verdad, que sus corazones sean exhortados a través de la enseñanza y que lleve fruto para vivir una vida consagrada. El término santo en la Biblia es el término agios. Y agios significa uno que está apartado. Dios quiere que tú te apartes de toda la religión, de toda la paganismo. Y que sea un instrumento para que otros digan, llegó Halloween, no. En mi casa yo no pongo calabaza. Porque las calabazas son un emblema de la brujería. Los celtas celebraban los demonios, los muertos, las brujas, los vampiros. No, yo no tengo nada que ver con eso. Y que llega a Crisma y si su hijo le pide un arbolito, le diga, te voy a poner el arbolito, pero debes saber que este arbolito no tiene nada que ver con Jesús. Jesús es el árbol de la vida, es Él mismo. No es un pedazo de árbol que te ponen aquí, porque eso hacían los celtas. Ponían árboles dentro de la Casa Verde para que les recordara que el invierno iba a llegar. La primavera no iba, la primavera. El invierno no iba a durar para siempre. Y eran prácticas paganas. Nuestros hijos necesitan visualizar el error para tener la oportunidad de que sus padres les enseñen la verdad. ¿Qué pasa cuando nuestros hijos, no, yo terminé la clase, pero qué pasa cuando nuestros hijos no aprenden la verdad? ¿Y qué pasa también cuando usted le crea a su hijo una religión? Digamos ahora que usted le prohíbe a su hijo ir a la escuela.